Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente transmitiendo y vamos a seguir compartiendo el libro de Juan. Vamos a hablar ahora acerca de la parábola del redil en el capítulo 10 y vamos a seguir hablando acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día. No nada más tenemos que leer la Biblia para conocer y saber, o sea, tenemos que obrar en ella, tenemos que obedecer y sobre todo en el significado de que tenemos siempre que hacer las cosas que el Señor nos pide. El Señor nos dice que nos arrepientamos. Sin arrepentimiento, amigo, si tú no te arrepientes de tu pecado, aunque leas la Biblia y te la sepas y tú seas un hombre inteligente y que tengas el intelecto de conocer la escritura, no se trata de tener el conocimiento solamente porque del saber. Para poder eh, entender tenemos que tener una fe como del grano de una mostaza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No solo porque diga la gente que yo creo por creer, no tampoco, porque en el creer en Cristo es en el obedecer. O sea, tú crees, tienes, tienes que obedecer, porque sin obediencia también no hay nada, amigo. Hay mucha gente que no reconoce su pecado, que no reconoce que es pecadora, y sin embargo se sabe la Biblia. En la Biblia dice un versículo en Apocalipsis, dice, tenemos que tener mucha paciencia, pero este versículo dice que nosotros debemos de obedecer de una manera verdadera. ¿Cómo les diré? A veces las palabras son difíciles de expresar por los significados. Lo que les quiero decir es de que hay un mandamiento que dice, sal de ahí, pueblo mío. Le está hablando a una iglesia que no es la iglesia de Cristo. Hay gente que ama a Dios, pero está en una religión donde adoran ídolos, y no solo en esa, sino en todas las religiones del mundo. Al final son lo mismo. Por ejemplo, hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, pero solo un camino lleva a Dios, amigo. Y ese es la obediencia a la palabra de Dios. No solamente es el saber, porque imagínense, hay muchos que saben de la Biblia mucho. Los testigos de Jehová saben mucho de la Biblia, pero están muy equivocados, pues en sus corazones no hay entendimiento. No hay ese entendimiento que viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios es una, es una gracia de misericordia que cae sobre el hombre pecador. Por ejemplo, yo siendo un vil pecador, un hombre que aún sigue en este cuerpo, que sabemos bien que en este cuerpo mora el pecado, en este cuerpo de la carne que tiene sus deseos, sus pasiones, y todavía decimos bien, como dice la escritura, pecamos, porque dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, a Jesús el justo. Entonces, si uno peca, tiene que ir uno a presentarse delante de Dios y reconocer uno mismo, ay, he pecado, perdóname, Señor. Es cuando entras al redil, el redil de las ovejas. ¿Por qué? Porque obedeces, las ovejas obedecen la voz de su amo. Y lo vamos a ver muy claramente aquí en este capítulo de que vamos a leer de Juan. Es muy cortito que son. Ya ven que estuvimos hablando acerca de la ceguera espiritual, que muchos hombres conocen la Biblia, conocen, tienen religión, pero están ciegos, no ven. Entonces la tradición y las costumbres de este mundo han cegado a los hombres, han cegado el entendimiento, y aún la Biblia dice que Satanás ha cegado los ojos del entendimiento de este mundo, donde la gente no entiende, donde la gente vive su vida
donde la gente no lucha contra la carne y se extravía. Es como una oveja perdida, porque el Señor veía a toda la gente como ovejas que no tienen pastor. Y así está la gente ahora. La gente vive sin pastor. Aparte de que no se dejan pastorear, son ovejas rebeldes. Entonces, si tú quieres pertenecer al redil del Señor, tienes que venir a someterte a la voluntad de Dios. Aunque muchos están cuestionando mucho la palabra de Dios, con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos, y al final están pensando como cuando dice uno, ay, todos los caminos llevan a Dios. Así están los cristianos ya. Una mezcla de ideas donde, por ejemplo, mira, no afecta a la salvación. O sea, esos son cuestionamientos, son doctrinas solamente que no afectan la salvación. Y claramente el arrebatamiento, va a venir, y si tú no crees en el arrebatamiento, pues no te vas a ir. ¿Por qué? Porque estás dudando. Entonces, hay muchos cuestionamientos, dicen, no, es que no afecta mi salvación, yo ya soy salvo por gracia, por medio de la fe. Bueno, por el medio de creer la palabra de Dios, pero si tú estás dudando de la palabra de Dios, tú estás pecando. Entonces, no es posible, no podemos agradar a Dios con nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que moldear nuestro pensamiento al pensamiento de Jesús, a las normas de Jesús, a las leyes, estatutos y todo lo que el Señor nos escribe. Hay mucho problema hoy en día con que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recuerden, amigos, la ley vino por medio de Moisés, vino a los judíos. La ley era para los judíos, no era para los pueblos paganos. Los pueblos paganos fueron echados de delante del pueblo de Dios, porque a Dios no le agradaron. Entonces ustedes tienen que ver, pues sí, mira, las naciones, Dios las destruyó porque no le agradaron al Señor, y Dios le dijo a su pueblo, no hagan como las demás naciones, ustedes van a ser para mí un pueblo santo. Y lo mismo ahora, cuando ya viene Cristo a nuestra vida, nosotros debemos de pensar, ya vino Cristo, ahora ¿qué tengo que hacer? Pues el Antiguo Testamento, que era para los judíos, nos lo revela Dios a nosotros para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y nosotros podamos crecer en la obediencia a Dios. Nosotros no podemos ser como las demás naciones. Las demás naciones hacían cosas que a Dios no le agradaban. Son 613 mandamientos, los cuales se redujeron a 10. Con esos 10, si tú no cumples ninguno de ellos, mira, si tú fallas en uno de ellos, eres culpable. Tan solo el primer mandamiento. Estaba compartiendo con una señora, le dije, a ver, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es un dicho, pero amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu espíritu. No es sobre todas las cosas nos excluimos nosotros, o sea, todas las cosas no, somos nosotros los que debemos de, de darle al Señor el amor que Él se merece, amar a Dios por lo que Él es, con nuestro espíritu, con nuestro ser, con todo lo que tenemos nosotros, nuestra esencia. Entonces, le decía yo a la señora, dice, pues muchos no aman a Dios. Si yo le pregunto a toda la gente en la calle, hágalo usted, escribe un cuaderno, hola, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Juanito. Pues mira, Juanito, quiero preguntarte una cosa. ¿Tú amas a Dios? Y te va a contestar que sí. Sí, yo amo a Dios. ¿Lees su palabra? No. Algunos se atreven a decir que sí, porque quizás sí la lean, pero la leen cada año. Y entonces, pues dice, yo no te mentí, yo te dije que sí la leía, pero no la leía a diario. Bueno, según lo que lees la Biblia, amas a Dios. Pero les digo esto porque no se trata solamente
de decir, yo amo a Dios porque leo la Biblia, porque los testigos de Jehová leen la Biblia diario y se saben los versículos de la Biblia de memoria y todos torcidos y predican eh, todos los días y ellos traen su evangelio que no es el evangelio de la gracia, y ellos hacen obras de salvación. Ellos piensan que se van a salvar por las obras y ellos se saben la Biblia, pero amigo, no por leer la Biblia tú demuestras el amor de Dios, el amor que le tienes a Dios. Es un requisito para poder empezar a amar a Dios. Y tal vez sí lo amen a Dios a su manera, como dicen muchos, pero miren, empiezas a leer la Biblia y dices que tú amas a Dios. Entonces, cuando llega que tú tienes entendimiento y ves lo que dice el Señor, que tú tienes que hacer algo en tu vida, entonces tú tienes que ver que hay una consecuencia, que la consecuencia es que está condicionada la palabra de Dios a nuestra vida a obediencia. Si tú no obedeces, amigo, tienes que oír la voz de Dios y no tienes que ser engañado, tienes que ponerte vivo. No por lo que digan los demás tú tienes que, mira, este hombre dice esto. No, yo tengo que ver en la palabra de Dios si lo que dice es cierto. Pero no exhibir los cuestionamientos como le están haciendo. A muchos les voy a decir, hermanos, están pecando. Debatir es pecado. Si uno se equivoca, está bien que le digan a uno, sí, te equivocaste. Y como si fuéramos perfectos, dicen muchos, todos nos equivocamos. Pero la cuestión es que nuestros defectos, todas nuestras virtudes, nosotros tenemos que exponerlas ante la palabra de Dios y ante el mismo Dios presentándonos ante Él, porque todos pecamos. Estamos, eh, nos da, nuestra vida tiene situaciones donde hay tentaciones, amigos, y caemos en las tentaciones. Sabemos que no debemos de perder el tiempo y a veces lo perdemos y nos da flojera leer la Biblia. Oye, pero yo leo la Biblia, sí, pero nos da flojera leer la Biblia, entonces tú tienes que decir, no, yo amo a Dios, voy a leer la Biblia por su amor, por lo que Él hizo por mí. O sea que tú no seas de esas personas que dicen, es que tengo que hacer esto, tengo que... No, no, tienes que aprender a manejar tu vida de una manera que rindes tu vida a Dios. Entonces, yo sé que es difícil, porque les he dicho, tan solo en la oración es difícil orar. Por eso Dios le dijo a Pedro, ni siquiera una hora has podido orar conmigo. Esta situación la digo porque eh, siempre va a haber problemas, va a haber situaciones donde no vamos a tener tiempo. Entonces, si nosotros vamos a obedecer al Señor, lo vamos a obedecer. Pues Dios nos ha invitado a una gran boda. Pero muchos se han excusado, se han buscado excusas. Entonces nosotros queremos demostrarle a Dios nuestro amor. ¿Cómo se lo vamos a demostrar si nosotros lo despreciamos? Y mucha gente es bien religiosa y va a la iglesia y piensa que porque va a la iglesia ya la hizo, pero no, no es así, amigos. Miren, aquí está en Mateo 22 la parábola de las fiestas de la boda. Y Jesús dio una respuesta porque él estaba hablando ahí a todos sus discípulos y a los fariseos que estaban ahí, a todos los religiosos. Y Jesús les dijo, porque les volvió a decir, les volvió a hablar en parábolas, y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, díganle a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, uno a su trabajo, sin hacer caso. Hoy en día la gente no quiere hacer caso al llamado de Dios. Otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. O sea, hay muchos problemas con decir la verdad. Aquí llegaron al grado de matar a los siervos.
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Gente buena y gente mala hay, amigos, pero todos son pecadores. Y lo mismo dice Jesús, a los buenos que a los malos. Si no se arrepienten, perecerán de igual manera. O sea, tiene que estar el arrepentimiento. Entonces el rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta palabra la tienes que entender muy bien, porque no solo por leer la Biblia. Yo incito mucho a leer la Biblia, pero para que tu corazón cambie, para que tengas fe, porque la fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú la oyes, y si tú estudias y pones atención, y tu corazón ama a Dios, tú vas a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ya yendo en Juan, dice Jesús: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, fíjense lo que dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, no seas hallado como ladrón. O sea, no hay ningún hueco por donde tú puedas entrar al reino de los cielos. Tú no puedes entrar al redil de las ovejas por algún huequito o por alguna rendija. Tienes que entrar por la puerta. Entonces, dice el Señor que ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ay, se me olvidó quitar este sonido. Lo quito. Ahora. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pues el pastor es el pastor, entra. Él es el que dirige. Entonces entra. Abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Dios te llama por tu nombre. A todos nos conocen, a buenos y malos. O sea, no hay excusa de que Dios a mí no me conoce. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aquí, si ustedes ven, está hablando el mismísimo Jesús, son palabras de Jesús. Y Jesús dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas conocen la voz de Dios y obedecen. Las que no conocen la voz de Dios obedecen a los extraños, a los hombres corruptos que enseñan mal la Biblia. A la gente sigue a los hombres, no sigue a Cristo. Esta alegoría les dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí ven lo que dice: pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pero nosotros hoy en día tenemos más esa tecnología, nos creemos que hemos estudiado, que ya nada más porque van a la prepa o salen a la universidad, salen de la universidad con un título de abogado, piensan que lo saben todo, que lo entienden todo. Amigos, no se arrepienten. Les habla uno de Jesús y no quieren saber nada. Quieren estar en sus fiestas, en su vida, quieren hacer como les diré, quieren hacer su show de su vida. Entonces, aquí estas palabras de Jesús, Él es el que nos llama por nuestro nombre. Entonces Él nos va a sacar de este mundo y nos va a llevar al cielo. Entonces,
Jesús dice que Él es el buen pastor, porque el buen pastor dirige las ovejas. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Aunque muchos tienen ídolos, se han hecho dioses, se han hecho creencias de los santitos y de la Virgen y sus evangelios equivocados, como el Atalaya es un evangelio equivocado. Se han hecho dioses porque le dan lugar a, por ejemplo, hablan de, solo son hombres que murieron. Ellos no son profetas, son predicadores. Las profecías son las que están en la Biblia. No hay ningún profeta ya en el mundo. Nosotros profetizamos, pero lo que está escrito, no profetizamos de nuestra propia boca. Entonces Jesús volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, vinieron hombres salteadores y ladrones. O sea, imagínense, no quiero decir otras cosas, pero aquí dice, vinieron ladrones eh, al rebaño del Señor y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Pero hay unas que no son ovejas que sí oyeron y se fueron tras esos salteadores y esos ladrones que hoy en día hicieron entrar a la iglesia en una apostasía muy grande, que la gente cree en un montón de herejías. Entonces dice Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, fíjense lo que le está diciendo aquí en el contexto, el ladrón. Dice que vienen ladrones y salteadores. Y vienen ladrones para matar, para hurtar, matar y destruir. Vienen y te hurtan. Vienen y te predican y vienen y te saquean pidiéndote un montón de dinero como los del Evangelio de la Prosperidad. Vienen a matar tu fe, vienen a matar tu alma, vienen a que tú te pierdas y vienen a destruir tu vida porque después mucha gente queda muy mal, amigos. Vienen a ser destruidos. Mas sin embargo Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Estos son los hombres que no son de Dios, amigos. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo he oído hablar de pastores de iglesias que van a servir a la iglesia como pastores y reciben un salario porque hay una comitiva. No, qué terrible cómo manejan la casa del Señor. Jesús vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Tú conoces a Jesús. Tú eres de los que lo que dice el pastor y vas y lo vuelves a leer y dices, tiene razón el pastor, es verdad lo que dice. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios está hablando acerca de su pueblo Israel y está hablando acerca del pueblo pagano, o sea, los que no son israelitas, no son judíos, y de dos pueblos que, o sea, Dios llamó un pueblo para él y el pueblo de las naciones. Y de dos pueblos hizo un pueblo que ahora es el pueblo cristiano, donde nosotros permanecemos en el Evangelio, en creer por fe, más sin embargo los israelitas son incrédulos porque no han creído todavía en Jesús. Entonces dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, o sea, el Evangelio, y habrá un rebaño y un pastor. En algún momento, un día, va a haber un rebaño y un pastor y estaremos todos unidos en Cristo. Por eso me ama el Padre, dice Jesús,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él pone su vida, Él se da en sacrificio y Él toma su vida. Dios lo levanta otra vez y Él tiene poder para resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? ¿Y cómo son las ovejas, amigo? Las ovejas son ciegas, son un poco miopes, no ven, necesitan ser curadas, son torpes las ovejas. Y Dios nos compara con ovejas porque nosotros debemos de ser ovejas, no debemos de ser lobos ni algún otro animal. Dios nos compara un pueblo manso y humilde debemos de ser. Y las ovejas son mansitas, humildes son pues pobrecitas. Humilde quiere decir pobre, que no tienes eh, como no tienes remedio, no. Como la gente confunde la palabra humildad con pobreza. No, humildad quiere decir un hombre que tiene necesidad. Y nosotros tenemos necesidad de Dios. Así de que todas estas cosas les hablo, amigos, para que tomen en cuenta lo que dice Jesús. Hoy en día pues a muchos no les interesa muchas cosas de la Biblia, no les interesa conocer a Jesús, no les interesa nada, amigos. La gente está metida en sus quehaceres, en sus cosas, en su vida cotidiana. Mas sin embargo yo les digo, amigos, es tiempo de poner atención. Y hemos estado hablando acerca de por qué Jesús es el buen pastor. Porque Jesús tiene misericordia de nosotros. Y ahora voy a seguir con la lectura de Joel para que vean de por qué la misericordia de Dios viene a nuestra vida por el Señor. Por eso pues ahora en el capítulo 2:12 dice el Señor, dice, por eso pues ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Para el tiempo final Dios está diciéndole, vuélvanse a mí, con todo su corazón, conviértanse. Convertirse es la situación de tú que tienes que tener una actitud de arrepentimiento, de arrepiéntete y conviértete al Señor de tu maldad con todo tu corazón, dice Dios. Con ayuno, lloro y lamento. Rasga tu corazón y no tus vestidos, y conviértete al Señor tu Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Estas palabras tú las tienes que entender, porque el buen pastor ama a sus ovejas. Entonces, Él es clemente, misericordioso, y fíjate, Él tardo para la ira, porque hasta el final va a venir la ira de Dios, amigo. Porque Él es grande en misericordia y Él se duele del castigo. A Él le va a doler con todos, a Él le va a doler, amigos. A Él le duele que mucha gente muera sin Cristo. Él lamenta mucho en que las personas mueran con su mala decisión. Pero como está escrito, cada quien decide. No existe la palabra en la Biblia libre albedrío, pero conocemos que hace una referencia a la libertad que tenemos de expresarle a Dios nuestra condición, si queremos o no queremos seguirle, si queremos ser ovejas y seguir al pastor, o queremos seguir una religión o seguir con nuestra vida y disfrutarla. Cada quien decide. Y dice aquí una pregunta, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Qué bárbaro, dice aquí, que Dios se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor nuestro Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea,
Reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos y congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Estamos hablando de la profecía que habla de Israel, de Jerusalén, del pueblo israelita, del pueblo de Dios. Pues nosotros hemos sido ya bendecidos por el medio del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Mas seguimos, o tal vez nosotros estamos siendo peores que el pueblo de Dios, porque al pueblo de Dios se les cegó, amigos. A ellos se les vendaron los ojos y ellos viven en incredulidad, pero nosotros que tenemos una Biblia, que tenemos la oportunidad solamente con decidir y con nuestra decisión, nosotros somos mucho más miserables que, o sea, no hay palabras para definir esta situación. Entonces, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios, Israel? Y el Señor, solícito por su tierra, la tierra de Israel, perdonará a su pueblo. Dios va a perdonar a Israel, porque viene la expiación de su pecado. Se le van a abrir los ojos. Entonces el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos. Y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de ustedes al del norte, y echaré en tierra seca y le echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, tierra, fíjense lo que dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Estamos anunciando el arrebatamiento, estamos anunciando la salvación del pueblo judío, la salvación de Israel. El Señor va a regresar. Entonces, alégrate, tierra, no temas. ¿No le han hablado a la planeta Tierra? ¿No has oído su voz? Por todos lados la sabiduría de Dios es proclamada. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Ya no va a haber carestía, no va a haber escasez. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, va a volver todo a ser como antes, amigo. Dios perdonará a su pueblo y las cosas cambiarán. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes, porque Dios siempre probó a su pueblo. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, o sea, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces conocerán que en medio de Israel estoy yo. Amigos, vino Cristo al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a Israel. Y cuando estuvo el Señor con los judíos, ahí con su pueblo, con los religiosos, cuando estuvo predicando, ellos dijeron: Él no es. Dime quién eres. No creyeron ellos y no le creyeron. Como dice Jeremías 5, dice. Ellos dijeron: Él no es, y ahí está dicho.
Está profetizado que iba a venir Jesús y que ellos iban a decir eso. Él no es. Y lo despreciaron, lo desecharon. Entonces va a llegar el día en que ellos conocerán que en medio de Israel está el Señor. Y que yo soy el Señor su Dios y que yo soy su Dios. Jesucristo. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mañana vamos a hablar, siguiendo este libro de José, vamos a hablar del derramamiento del Espíritu de Dios y vamos a seguir hablando acerca de Juan, porque mañana vamos a leer, estamos leyendo Jesús el Buen Pastor, entonces vamos a hablar acerca de los judíos rechazan a Jesús, para que tú vengas y te conectes aquí en Facebook cuando no sé mover muy bien esta situación de las redes sociales, se me hace más fácil compartir y que tú veas, cuando veas el video, tú velo y tú empieza a buscar al Señor. Y quiero, para finalizar, quiero agradecerte y quiero darle gracias a Dios y quiero invitarte a casa de oración. Pero tú debes de reconocer que eres pecador y que necesitas salvación y que solamente Cristo te puede salvar. Casa de oración es un lugar donde se creó y decimos que es la casa de Dios porque ahí nos reunimos, ahí nos congregamos y es casa del que quiera ir, pero sabemos que la casa de Dios está en el cielo. Así es de que te invito a la congregación, que vengas y conozcas de Jesús y vengas a caminar en obediencia. Pero antes de todo, de ir, no seas una persona que va sin arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios de tus pecados y venir a conocerle. Casa de oración tiene servicios en la mañana de consejería. Está ubicado en Colón 1547, esquina con la calle Cardenal, en la colonia Morelos. Y aquí por ejemplo, hay servicios. Las reuniones, miren, las reuniones son los jueves a las 19 horas, los sábados a las 18 horas y el domingo a las 8 y a las 11 de la mañana. Y contamos servicio de cuidado de bebés, y hay reuniones de matrimonios, hay reuniones para jóvenes, enseñanza para todos. Hay estudio bíblico, hay instituto bíblico gratis, amigos. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Señor es gratis y el Señor nos ha mandado a que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Dios nos ha regalado su salvación y nosotros no se la vendemos a nadie. Pero las cosas se tienen que hacer como está ordenado en la Biblia. La obediencia, el conocimiento a la obediencia a Dios debe de ser primordial, amigos. Sin arrepentimiento, sin obediencia, no hay nada, amigos. Tú no puedes entrar ni ver si no has nacido de nuevo. Entonces tienes que saber que el nacimiento es del Espíritu. Ya naciste de agua cuando fuiste engendrado en el vientre de tu madre, donde se reventó la fuente y naciste de agua. Ahora es necesario nacer de espíritu, que nacer de espíritu es nacer aceptando a Jesús, engendrado en el Evangelio de la gracia de Dios, y para que tú obedezcas. El llamamiento de Dios es arrepentimiento y seguir a Jesús en obediencia. Así es que, aparte de eso, es conocer a Jesús, porque si tú no conoces a tu Creador, amigo, cualquiera puede saber muchas cosas, pero si no obedece y no se arrepiente y no ha nacido de nuevo, no podrá entrar ni ver el reino de Dios. Dice que yo te invito, casa de oración para todos, aquí en Guadalajara. Así, Dios les bendiga, yo soy el hermano Mata y bendiciones para todos. Hay que seguir compartiendo el Evangelio, los invito a que ustedes también lo hagan. Pronto vamos a seguir con la obra del Señor en las calles. Mientras lo vamos a hacer nuevamente, pues nada más mi esposa y yo compartir en la calle, pero queremos invitar a que se unan a nosotros e ir al centro los domingos a tener una experiencia con Dios de poder compartir el Evangelio.
porque muchos no saben que tenemos que dar las buenas nuevas y anunciar que el Señor viene pronto. Maranata, el arrebatamiento se acerca, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Dios les bendiga, amigos y hermanos, y nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones.